Hola, buen día, ¿cómo están? Pues nada, es un gusto estar aquí con ustedes hoy en esta semana de la publicidad. Hoy le voy a compartir unas reflexiones sobre lo que significa construir una marca en estos tiempos, pasando por la necesaria transformación y la necesidad de estar abiertos al cambio, a la interacción y sobre todo a conectar con las necesidades humanas como generar impacto en la vida de las personas y en nuestras sociedades. Esta frase que les presento nos abre un poco el camino al territorio del que les voy a hablar hoy. La diferencia fundamental que hay entre emoción y razón es que la emoción nos conduce a la acción y la razón nos lleva a las conclusiones. No hay duda de que lo que más recordamos en cualquier experiencia son todos sus aspectos emocionales por encima de cualquier otro aspecto. Y por eso las marcas conectan e impactan a las personas de unos niveles más profundos. Cuando tú haces eso como marca, tienes la capacidad de construir relaciones a largo plazo. Y es que básicamente pues las personas ya no son simples compradores. Aquellos que hace años atrás era un monólogo, hoy es una conversación abierta, donde la gente impacta de una manera determinante a través de sus palabras, de sus acciones. La gente tiene un poder de exigir experiencias bajo sus términos, bajo sus condiciones, son capaces de influir a su comunidad, a su marco de influencia, impactan muchísimo en la imagen de las marcas desde su propia experiencia personal y eso hace que puedan llegar a ser contundentes tanto en el impulso a las ventas como en el detener ese impulso natural a las ventas que podemos hacer desde las comunicaciones de marketing. Una marca es mucho más que un nombre, una imagen gráfica. Saben que es una experiencia, finalmente es una experiencia que debe estar guiada por valores y por propósito. Además, representa las ideas, la personalidad, la experiencia que prometes como marca. Y todo eso está ahí para crear conexiones con las personas y desarrollar significados mucho más profundos y que te permitan establecer relaciones a largo plazo. Entonces, en los últimos años, pues ya se venía hablando de la importancia en cuanto a la capacidad de las marcas para agregar valor a la vida de las personas, más allá de los atributos funcionales que venimos tantos años trabajando. En los momentos en que estamos viviendo, esa importancia pues ha aumentado muchísimo más y el crear relaciones positivas no solo con las personas, sino con el contexto donde operamos y la sociedad donde funcionamos es cada vez más relevante. Lo que el COVID está cambiando en nuestra sociedad y en nuestras empresas puede sin duda convertirse en fortalezas para el futuro. Estamos en medio de cambios súper radicales, en cambios de contexto en el que nuestras marcas se están desenvolviendo y podemos intentar mantener ciertas cosas, pero no podemos ser los mismos. Es necesario tener en este momento un pensamiento de transformación. Y la verdad es que podemos ser o víctimas de este cambio o simplemente salir y liderar las circunstancias cambiantes a través de la transformación de nuestra propia estrategia, de nuestro servicio, de nuestros canales, de nuestro discurso, incluso de la forma en que comercializamos y todo lo que tenga que ver pues, con nuestra propuesta de negocio. La realidad es que hoy día las personas encuentran muy poco valor en su interacción con las marcas. Hay un estudio muy interesante del grupo Abbas Media que se llama Meaningful Brands. Y ahí podemos mirar en que la mayoría de las personas, esto mirándolo globalmente, no les importaría si el 74% de las marcas desaparecieran. Y sienten que menos del 28% de las marcas mejoran notablemente nuestra calidad de vida. Si esto lo vemos a nivel global, solo el 50% de las marcas generan confianza. Y cuando ven el dato de Latinoamérica, fíjense que por ahí alcanzamos un 69%. Quizás por la misma idiosincrasia que nosotros tenemos. Y es que lo que pasa es que cada vez cada vez las personas esperan más de las marcas. En un estudio de Accenture se habla de que el 66% de las personas les importa que una marca tenga una gran cultura corporativa, que cumpla lo que promete, que sea transparente. El 62% de las personas les importa que las marcas tengan valores y que demuestren autenticidad en las cosas que hacen. Y el 52% de las personas les importa que las marcas se comprometan con una visión
una visión que sea mayor a su propio negocio y que sea justo el punto en el que las personas se pueden conectar con esos valores. Entonces, sin duda, tenemos que entender cuáles son las bases fundacionales de nuestra marca, cuáles son los aspectos que nos han traído hasta acá, pero también esos aspectos que nos han traído con éxito tampoco nos van a garantizar el éxito hacia adelante. Y por ende, pues debemos crear algo nuevo sobre esas bases para enfrentar el nuevo contexto. Y pues la clave para diferenciarnos y además para hacerlo de una manera significativa, o sea, creando relaciones significativas, tiene que ver con dos cosas. Por un lado, la manera en que vayamos en este momento a redefinir esas experiencias que ofrecemos a través de nuestros productos y servicios. Y por otro lado, tiene que ver con el discurso propio de la marca que acompaña e impulsa esas experiencias. Las claves de un contenido exitoso siempre serán algo que pues yo llamo la simplicidad poderosa y la capacidad de conectar y de sorprender. Los grandes contenidos y lo que podemos considerar comunicaciones poderosas hoy día se tienen que levantar sobre insights claros, sobre insights poderosos que debemos obtener de todo el análisis de la data que tenemos disponible y que un buen storytelling transforma en esas historias que quieres ver hasta el final. Y en este proceso es importante la calidad creativa y la calidad de producción porque definitivamente hacen la diferencia. Entonces, es necesario rediseñar la manera en que desarrollamos la comunicación anclado en tres grandes pilares. Lo primero es la data. Hoy tenemos la movilidad, internet, la cantidad del big data. Tenemos una gran cantidad de data disponible. Y lo que tenemos que hacer es no perdernos en ese mar de información, sino detectar cuáles son los insights poderosos, cuáles son las tendencias más adecuadas para nuestra marca o para nuestro negocio. Por el otro lado, el tema de eficiencia. Tenemos que ser súper agudos y poner especial atención en las cosas que son efectivas y que son efectivas para cada marca. Lo que es efectivo para una marca, para un producto, no es para otra. ¿Qué es efectivo para nuestra marca, para nuestro producto y respecto a las audiencias que estemos trabajando? Aquí siempre tenemos que estar abiertos a la iteración, al test A/B. Antes hacíamos una comunicación base que era la que salía en televisión y pues ya no se cambiaba. Hoy día tenemos la oportunidad de poder probar maneras de comunicar, de poder probar efectividad y tenemos definitivamente que explotar eso cada día más, ¿no? Por otro lado, la creatividad. Hoy más que nunca hay que trabajar de cerca agencias, equipo de marketing. O sea, marketing y agencias tienen que ser un mismo equipo. Las mesas tienen que ser una única mesa y tienen que ser redondas. Porque es la única garantía de poder desarrollar estrategias creativas y estrategias de medio, estrategias de productos que sean verdaderamente data-driven, data-centric y diseñadas además desde las verdades humanas y para un mundo móvil. Les quise traer esta data. Esta es una data, es un estudio antes del COVID de Salesforce que habla del consumidor conectado. Y básicamente este estudio habla de que el 80% de los usuarios piensa que las experiencias que las empresas les ofrecen es tan importantes como sus productos o servicios. El 67% está dispuesto a pagar más por acceder a una gran experiencia y el 57% ha dejado su marca por otra que le ofrece una mejor experiencia. Entonces, esto es para ilustrar que hoy el punto clave es repensar cuál debe ser ahora la experiencia en este nuevo contexto. Y sin duda, la experiencia digital es fundamental para la construcción de esta nueva definición. Definición de marca, definición de producto, definición de contexto. Es una redefinición de lo que entregamos a la gente. Y siempre hay que mirarlo desde la flexibilidad por delante. No podemos pensar en una marca estática, un producto estático. La flexibilidad nos tiene que permitir adaptarnos las veces que sea necesaria al entorno competitivo y a sus reglas cambiantes. Esto ya nos introduce al tema propio del propósito. Y pues yo pongo acá esta definición, es una definición que a mí me gusta mucho, que encontré en un estudio de Accenture que se llama From You to We, lo pueden encontrar en internet. Y lo que dice es que el propósito es la razón por la que existe algo. Para las empresas es la base de toda experiencia, es la esencia subyacente que hace que una marca sea relevante y necesaria.
Y entonces esa transformación que requerimos y que se ha hecho necesaria, mucho más necesaria a raíz de la pandemia, nos lleva a dar como un paso más, porque esa transformación, esa reinvención, esa adaptación solo va a ser posible si tenemos un propósito claramente definido. Las empresas que tengan la capacidad hoy de orientarse profundamente por su propósito van a poder reinventarse y adaptarse a los cambios, y a la vez van a poder dar pasos firmes para el logro de sus objetivos, porque esto les va a permitir desarrollar relevancia, y la relevancia es fundamental para crear esa conexión. Ahora les voy a presentar un video. Perdonen que, es decir, no pase la hoja. Ahora les voy a presentar un video que es para dibujarle o ilustrarles un poco cómo es la misión en que en Telefónica nos hemos planteado y que ha impulsado y ha definido nuestro propósito. Aquí les pido por favor al equipo que lancen el video, el primer video, gracias. Is there another way? Is there another way? And the rain pours heavy on the waiting stone. Come and beat again, I'll breathe again. Whoa. Rising from the dark, I see a light ahead. Away for us, away for us. Oh. Rising from the grave, hear life call. Away for us, away for us. Oh. No help from hell can keep us down. We rise. Rising from the dark, I see a light ahead. Away for us, away for us. Oh. Rising from the grave, hear life call. Away for us, away for us. Y es que, como vieron el propósito, pues, ¿qué es el propósito? El propósito es el porqué. Es la esencia de la identidad de la organización, es lo que la impulsa, es lo que inspira y da sentido a cómo una compañía hace lo que hace. Es ese punto donde todas las partes se conectan. Y se habla de que las empresas con propósitos claros tienen la capacidad de obtener resultados extraordinarios o resultados por encima de, vamos a llamar, de la media, versus las que no los tienen. Los líderes y colaboradores de estas empresas cuando hay un objetivo claro, tienen capacidad de conectar con ese objetivo, de trabajar incluso como personas o como profesionales, inspirados y motivados por el mismo propósito. Y eso impacta no solo en las percepciones de calidad de los productos, de nuestras marcas, de nuestras comunicaciones, sino en la capacidad de crear conexiones poderosas con nuestros clientes y con nuestros usuarios, incluso con la sociedad en la que operamos. Los efectos del propósito deben notarse en toda y cada una de los eslabones de la cadena de la empresa, de la cadena de valor. Y esto debe crear un impacto, un efecto positivo al estar todo conectado por una misma visión y transitando todos hacia el mismo camino. Ya se había hablado que el 2020 era el año del propósito, esto lo declararon analistas, catedráticos, y sin duda esa importancia creció a raíz de todo lo que ha sido la pandemia y pues todas las consecuencias del COVID. Y aquí les quería recordar algo que quizás pues ya han visto, pero creo que es importante recordar cuando hablamos de propósito, el Golden Circle de Simon Sinek, pues porque debemos mantener esa imagen en nuestro mapa mental, ese análisis de qué hacemos como marca, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. En contextos complejos, las marcas, por encima de muchas cosas, deben agregar valor como un aspecto prioritario. O sea, deben actuar entendiendo la dinámica social, entendiendo las verdades humanas,
y entender cada uno de sus diferentes segmentos. Entonces son tiempos de demostrar el espacio de liderazgo de una marca, el espacio donde puedes competir con fortalezas. Hay que levantarse en esas fortalezas, hay que confirmar nuestro discurso profundo como marca y demostrar lo que tenemos que aportar a las personas, al entorno, a la sociedad donde estamos. En este sentido, además también de cuidar a los clientes, también tenemos que volver una mirada hacia adentro y cuidar a las personas que conforman la empresa. Nunca tendremos mejores influencers que los colaboradores que trabajan en nuestra propia empresa. Entonces, sin duda, hay una necesidad de que como marcas aportemos al discurso de la conciencia, pero también tenemos que aportar al discurso de la esperanza. Se espera mucho de nosotros como marca, a veces se espera de las marcas hasta mucho más que de los propios gobiernos. Se espera que inyectemos la mayor cantidad de certeza. Tenemos la oportunidad entonces de crear conexiones en todos los territorios en los que podemos participar y construir las bases de nuestro posicionamiento de una manera sólida, respetando los valores y los propósitos de la marca. Y por otro lado, una de las cosas que es importante es actuar, porque las promesas sin acción se diluyen en el camino. Entonces, la clave siempre va a estar en levantar una propuesta desde la verdad de la marca, entendiendo la oportunidad con responsabilidad, respetando siempre el propósito y el rol que te has marcado como marca. Las compañías que no sean capaces de demostrar su valor e impacto positivo en la sociedad van a tener muy difícil justificar en el tiempo su existencia y su razón de ser en el mercado. Ahí podríamos decir que hoy más que nunca las marcas que tienen un propósito más allá de su propio negocio encuentran realmente un espacio relevante en la mente y en el corazón de la gente. Y aquí les quiero traer una marca sobre la mesa. Cuando hablamos de propósito, una de las grandes marcas sobre las que podemos hablar es IKEA. El propósito de IKEA es crear como una mejor vida en el día a día para muchas personas. Ellos lo que se plantearon es ofrecer una amplísima gama de diseño, de decoración para el hogar, con una visión, por un lado, muy funcional, pero además con un gran nivel de diseño y entregar a la gente gran nivel de diseño a precios muy bajos para que la mayoría de las personas puedan pagarlo. IKEA ya se ha convertido en un líder en sostenibilidad ambiental y además es interesante analizar cómo amplió su impacto a lo social al comprometerse a emplear refugiados en su centro de producción de Jordania. Esto lo hicieron como hace un año, comenzaron en este proyecto en el que se plantearon ayudar a unas 200.000 personas refugiadas o desfavorecidas en el mundo. Y sin duda esto deja en evidencia lo que es ser una marca centrada en las personas. Y por tener este propósito, también IKEA entendió que había mucho que hacer con el tema de personas con discapacidad. Yo aquí les voy a mostrar un caso que me pareció muy bonito traer aquí a esta charla, donde ellos básicamente lo que hacen es demostrar esa idea de puedes estar centrado en tu propósito y a la vez tener gran éxito de negocio. Lo que les quiero decir es que el propósito no es algo que debe estar peleado con los objetivos de negocio. Debe ser una visión que constituye el ADN y que por ende va impreso en todo lo que hacemos. O sea, el propósito es clave para potenciar nuestras marcas, nuestros productos y hacerlas más exitosas porque su significado es importante para la gente y porque tiene capacidad de crear impacto en las personas y en la sociedad donde operamos. Aquí le voy a pedir al equipo que me ayude con el segundo video. Gracias. Although I have cerebral palsy, I do everything I can to conduct myself like everyone else. But in my own home, I'm surrounded with furniture crying out, "Cripple." I'd like to sit on a regular sofa without being afraid I won't be able to get up.
IKEA's vision is to create a better everyday life for the many. Disabled gives simple and affordable home furnishings for 10% of the population. Every child, every person is different depending on their needs. Disability drives innovation. Even in some of our public libraries, there's 3D printers. A lot of the solutions, they've been very medicalized down through the years, and nothing as cool as anything you've produced. ועכשיו אנחנו רוצים להראות לכם יוזמה מיוחדת של רשת איקאה שנקראת Disabled. יוזמה חשובה שתקל על אנשים עם מוגבלויות. איקאה, עם ארגון נגישות. Y pues esto nos lleva a hablar de la coherencia, esa que se manifiesta en el ser, en el hacer y en el decir. La única manera que tenemos para proteger la reputación de las empresas y las marcas y ser consistentes con los valores, con el propósito y con la puesta en práctica. Podemos decir que las marcas, así como las personas, es fundamental la coherencia, es decir, la coherencia está catalogada como un metavalor. Es algo transversal que debería impregnar el resto de los valores que tiene una marca y que tiene una organización. Porque la realidad es que las consecuencias pueden ser fatales si tu discurso es uno y tu actuar es otro. La coherencia entonces debe ser la energía que cohesiona una marca, una organización, una empresa. La coherencia debe ser lo que hace consistente la opinión, el hacer, lo que dices y lo que demuestras. De nada sirve que una empresa haga declaraciones maravillosas de somos customer centric, nos ocupamos el cliente por encima de todo, y que luego mire su experiencia en el día a día y no leas este mismo discurso en la ejecución. Básicamente esto es fatal para una marca. Entonces está claro, además, y parece como muy obvio esto que les estoy diciendo, pero muchas organizaciones normalizan la incoherencia y se van acostumbrando a ella. Y eso es un gran peligro para las marcas y para la creación de conexiones verdaderas y conexiones profundas con los clientes. Como profesionales de marketing, nosotros tenemos que tener puntos de atención y puntos de contacto con ese tema, porque tenemos que detectarlos y tenemos que trabajar sobre ellos. Y entonces, por sobre todo, lo que tenemos que desarrollar es confianza. Sin duda, la confianza es uno de los temas más críticos que estamos viviendo en estos tiempos. Se habla de que la confianza es la nueva moneda de cambio en la era digital. Pero en realidad lo que pasa es que nuestro sistema de credibilidad y confianza está muy roto y está muy debilitado. Hay un estudio que a mí me gusta mucho y creo que lo pueden conseguir también en internet, que es el Future of Trust de Havas Media Group, donde encontramos que la confianza no es algo que aparece de la nada, sino que está marcado como por 3 grandes verdades. La primera, la confianza comienza con la cercanía. Básicamente, lo que quiere decir esto es que nos sentimos conectados con aquello que es cercano a nosotros. Esto puede ser una distancia física, puede ser un nexo familiar, puede ser afecto, intereses comunes. Estos factores crean una sensación de conexión que promueve una idea y una fe de confianza mutua. El segundo punto es que la confianza está sostenida por creencias, por valores y por aspectos culturales compartidos. Y esto tiene mucho sentido porque si nosotros compartimos valores, es más probable que funcionemos bajo la misma visión y bajo los mismos objetivos. Esto te hace pensar que esa persona actuaría o pensaría de la misma manera en que tú lo harías. Y hay la importancia en que las marcas puedan encontrar esos valores poderosos que puedan compartir con las personas, que puedan compartir con la sociedad y el contexto donde funcionan. Y la tercera gran verdad es que la confianza se pierde a través de la experiencia en el tiempo, ¿no? En el camino, la confianza es más probable que se vaya perdiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Este estudio habla de que en nuestra sociedad actual iniciamos las relaciones como con una idea de confianza, o sea, como un default.
Pero así como iniciamos las relaciones con una idea de confianza por default, así de rápido podemos pasar a la desconfianza, y además para siempre. Cuando hay un trato negativo, una mentira descubierta, un engaño, eso nos lleva a etiquetar a esa persona, a esa empresa o a esa marca como alguien poco confiable. Y una vez que estamos ahí, es muy difícil que se gane nuestra confianza de nuevo. Y entonces, en definitiva, pues la confianza es muy fácil de ganar, es muy difícil de ganar y es muy fácil de perder. Además, en este estudio hay un tema que es interesante mirar y tener en cuenta, básicamente dependiendo de los targets que tengas como marca, y es que las personas mientras crecen, mientras son más maduras, mientras avanzan en el tiempo, tienden a ser más desconfiadas. Y por ende, eso es un tema muy crítico a considerar en nuestras estrategias. Y básicamente, pues esto tiene que ver con el hecho de que las personas cada vez más buscan productos, buscan marcas y empresas con las que pueden compartir una visión, valores e intereses. Esto es clave para construir marcas con propósitos claros, con valores positivos, que creen impacto significativo en su entorno y en la sociedad en la que participan. Entonces, se trata de ver más allá del producto, más allá de la visión comercial. Hay que entender la responsabilidad que tenemos como marca y como empresa en el desarrollo de nuestra sociedad. Y todo esto es fundamental y sin duda son las bases fundacionales para impulsar el desarrollo de confianza y por ende impulsar el propósito. Ahora les voy a mostrar un video de un proyecto que ilustra esta visión, que ilustra este espíritu y que es algo que sucede aquí en Perú y que la verdad es un tema de Telefónica, Movistar y sucede aquí en Perú y para nosotros ha sido un ejemplo y la verdad un motivo de orgullo para toda la región. Le voy a pedir entonces al equipo de producción, por favor, que me ayuden con el video. El 1 de mayo del 2019, Telefónica del Perú puso en marcha Internet para Todos, en alianza con el BitInvest, CAF y Facebook. Tras 12 meses de trabajo, hoy más de 1,5 millones de peruanos pueden acceder a un adecuado Internet móvil. Hablar de conectividad no es solo tráfico de datos e instalación de torres, es mucho más, es cambio. Es que Andrea Cuba, una niña de la localidad de Moya, Huancavelica, tenga la posibilidad de estudiar como lo haría un estudiante en Lima. Hablar de conectividad es que Ana Vilés, directora de un colegio en Paruro, Cusco, acceda a plataformas digitales que ayuden a potenciar las capacidades de sus alumnos. Y que Segundo Iglesias, en Cascas La Libertad, ponga en una vitrina virtual todo el potencial de su acogedora bodega de vinos, Don Manuelito. La pandemia y las medidas de aislamiento nos fuerzan a transformarnos a gran velocidad, para que la educación digital, el teletrabajo y todo el potencial de la tecnología alcance tanto a las grandes urbes como a localidades alejadas y pequeñas. En Telefónica del Perú nos comprometemos a redoblar esfuerzos para cerrar la brecha digital al bicentenario. Y pues nuestra visión y propósito también tienen que tener un componente de sostenibilidad. Mientras estamos afrontando en este momento la pandemia, la realidad es que continúa la emergencia climática. Y estas dos crisis están interconectadas y debemos abordarlas ambas. Entonces, por eso es necesario sumar esfuerzos, compañías, gobiernos, juntos tenemos que recuperarnos o de una manera sinérgica vamos a poder recuperarnos mejor. Y por eso existe esa petición de 155 empresas a nivel mundial que se hizo en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, entre las que se encuentra Telefónica, y en la que se pide a los gobiernos de todo el mundo alinear los esfuerzos de recuperación tras el COVID, con los objetivos de reducción de las emisiones de CO2, todo esto basado en la ciencia. En toda la región estamos haciendo diversos proyectos, diversas acciones, vamos a llamar, y estamos trabajando en el tema de la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos trabajando en una gestión ambiental en todos los procesos de la empresa. Sin duda, en el caso de las telecomunicaciones, pues somos una industria que entendemos que podemos apoyar muchísimo en la construcción de este futuro verde gracias a la aplicación de la tecnología en muchísimos ámbitos, como el teletrabajo, videoconferencias, nubes, ciberseguridad, mediciones a distancia.
Pero además, también lo importante es entender que podemos democratizar derechos fundamentales para la gente, como son el acceso a la conectividad, el acceso a la educación a distancia, a la telesalud y muchísimos otros. Con esto, la verdad nos tenemos que cuestionar como marcas y como empresas cuál es nuestra aportación a este proyecto de planeta, a este proyecto de vida del planeta. Esto va desde el diseño de un empaque hasta las energías que utilizamos. Esto va del manejo de los desechos, pasando por la creación de conciencia no solo de nuestros colaboradores, para que tengan un impacto adicional, sino de todos los segmentos que estamos trabajando y que buscamos pues, impactar con nuestro negocio, con nuestras actividades y con nuestra marca. En definitiva, todas las empresas y los gobiernos juntos tenemos que trabajar para poder hacer realidad esa transición de una economía gris a una economía mucho más verde, una economía que sea mucho más próspera y definitivamente pues mucho más saludable. Y como profesionales, nosotros debemos reflexionar y debemos actuar además bajo ciertos principios. Nosotros definitivamente deberíamos trabajar por ese mundo y una vida más sostenibles. Deberíamos trabajar por una vida capaz de aportar felicidad a los individuos, bajo una mirada de inclusión y de cohesión social, para lograr crecimiento en nuestros negocios, pero siempre bajo una mirada holística que nos permita preservar al planeta. Porque la realidad es que el día es hoy. O sea, no hay espacio para esperar a mañana a ver cómo hacemos para cambiar el empaque o cómo hacemos para tramitar los desechos. El día es hoy, porque no sabemos realmente cómo va a ser ese día después de haber controlado el virus. No sabemos si vendrán otras crisis, pero lo que sí podemos decidir hoy es cómo queremos llegar a ese día. Con qué valores, con qué conceptos, con qué actitudes, con qué conocimientos. Cómo queremos transitar ese camino. Y básicamente de ahí está la importancia de analizar la situación actual de nuestras marcas, de nuestras empresas y a nosotros mismos como profesionales y como personas desde todas estas aristas. Tenemos ante nosotros la gran oportunidad de reescribir nuevas páginas, de rehacer, de impactar positivamente el entorno al que pertenecemos. Y en este presente e incluso futuro que es digital y que corre aceleradamente, lo que yo les puedo decir es que las telecomunicaciones tienen un rol fundamental. Y por eso les quise traer un tema que me importa mucho y tiene que ver con la necesidad de un pacto digital. Básicamente de lo que hablamos es que tenemos que impulsar un debate sobre cómo conseguir una digitalización que esté centrada en las personas. Todo esto va a requerir una renovación no solo de las instituciones sociales, de las instituciones económicas, sino también de nuestras propias instituciones democráticas, así como una colaboración muchísimo más fuerte entre los sectores públicos y privados en nuestros países. Incluso les diría que en Latinoamérica, incluso con una mirada mucho más urgente que en otros países. Tener esa mirada real de poner a las personas en el centro de nuestras acciones y de cómo la tecnología va a impactar en su día a día es súper importante. La conectividad al final es un habilitador y es un habilitador de un alcance infinito. Estamos hablando de experiencias, de educación, de intereses, de trabajo, de entretenimiento. Es un habilitador importante de desarrollo. Y todo esto impulsado por la conectividad. Entonces, ahí es donde las empresas y las marcas van a jugar un rol fundamental al crear su propia visión, al crear su propósito, al definir su propósito impulsado por un mundo conectado. Y se trata de llamar a un pacto digital de forma cooperativa, que renueve esas políticas públicas, que renueve las políticas económicas y que modernice nuestras democracias adaptadas a una era digital. Es una digitalización centrada en las personas, que tiene que asegurar que los ciudadanos sean los principales beneficiados y que tengan el control de su vida digital. Y entonces estamos hablando de la necesidad de conectar vidas digitales a través de un proceso inclusivo que asegura a todas las personas la oportunidad de participar de un mundo conectado. La conectividad
sin duda constituye una base importante de la digitalización y por ende pues resulta clave para la inclusión social, especialmente en Latinoamérica. La realidad es que en nuestra región casi la mitad de la población sigue sin acceso. Unos simplemente porque están en áreas sin cobertura y otros porque aunque estén en áreas de cobertura no tienen acceso a la tecnología. Y la verdad es que esto es algo por lo que debemos trabajar todos en conjunto. Debemos trabajar y debemos considerar en nuestros diseños de visión y propósito el apoyar plataformas más equitativas y algoritmos muchísimo más responsables. Estamos hablando de que la interacción entre las máquinas y los humanos va a seguir transformando la naturaleza del trabajo, la naturaleza de nuestros negocios, la naturaleza de nuestras marcas. Y eso cambiará nuestras vidas, nuestras sociedades y nuestra economía. Esto lo tenemos que tener como una mirada, sin duda es un reto, o sea, hay una mirada de reto alrededor de esto porque lo que se está exigiendo a nosotros como profesionales de marketing y a nuestras empresas es muy duro, son retos muy grandes, que se requieren muchísima dedicación, muchísimo aprendizaje y muchísima mente abierta. Pero así como son retos, también son un mundo infinito de oportunidades. Y como marcas, tenemos entonces que revisar nuestra visión y nuestro propósito bajo toda esta mirada, que sin duda pues, va a impactar nuestros negocios de una manera profunda y contundente. Y así deberíamos encontrar un propósito que empodere a las personas, que se levante sobre una digitalización centrada en el ser humano, con una mirada absolutamente incluyente, para poder conectar a niveles profundos con las personas e impactar de una manera positiva y contundente en nuestras sociedades. El propósito de una empresa es su razón permanente de existir, debe ser. Pasamos años viendo a las empresas batallando con beneficios funcionales, pasamos luego una era de conectar con verdades humanas. Hoy tenemos que sumar a esto una capa importante que es el propósito y se tiene que convertir en esa razón permanente de existir, el por qué hacemos las cosas. Tiene que ser ese ADN que está impreso en todo lo que hacemos, tiene que ser el norte que guía nuestras tomas de decisiones, ya sea en el día a día o en el momento que nos encontramos ante decisiones cruciales. Cuando tenemos la mirada en el propósito, podemos tener los criterios para tomar decisiones correctas y para tomar decisiones que verdaderamente generan valor. Es un gran momento y una gran oportunidad para impulsar nuestras marcas, para impulsar nuestros productos, nuestros servicios, para impulsar a nuestras empresas y desarrollar nuestro verdadero potencial como profesionales y como marcas. Es un momento de recomenzar, de crear, de innovar, de aprender, de actuar especialmente. Y con todo esto, darle un sentido y un significado superior a nuestras marcas, para conectar con nuestros clientes y usuarios, para lograr los objetivos de negocio y, en definitiva, para impactar de una manera positiva el mundo en el que vivimos y en el que actuamos. No hay otra manera de mirarlo para entender la sostenibilidad de negocio y el crecimiento y desarrollo de nuestras marcas. Y pues bueno, con esto termino. Les agradezco muchísimo al equipo que ha organizado la Semana de la Publicidad por invitarme, por tenerme aquí, a todos ustedes por escucharme. Y pues estoy al toque, como dicen en Perú, en mis redes, por LinkedIn. Ahí pues espero poder seguir compartiendo con ustedes de cualquier otra manera. Claro Hasta luego y muchas gracias. Muchísimas gracias, Kareli. No te vayas todavía, espéranos un ratito porque a raíz de tu interesante presentación han llegado muchas preguntas. Estamos volando un poco en tiempo, pero hemos escogido algunas para hacértelas llegar. Por favor, la primera pregunta es, ya que has hablado mucho de la confianza y la coherencia, ¿cuáles son las claves para que una empresa desarrolle confianza? Ok, ¿cuáles son las claves para que una empresa desarrolle confianza? Pues mira, para esto hay varios aspectos que podemos revisar, pero yo creo que hay varias claves. La primera es que una marca debe tener un actuar que incluso
debe parecerse mucho a lo que sería un actuar correcto desde la visión humana, ¿no? Lo primero pues serían aceptar tus errores. Cuando una marca se equivoca, tiene que aceptar sus errores, y el hecho de que una marca actúe correctamente y trabaje para corregirlos es una actitud valiente, y sin duda eso genera credibilidad y genera confianza. Por otro lado, y creo que lo comenté un poquito hoy en la charla, yo creo que hay que dejar que los colaboradores hablen. Hay que empoderar a nuestra gente, hay que impulsarlos a que vivan la marca, a que vivan los productos, porque ellos siempre van a ser nuestro mejor punto de influencia. Por otro lado, creo que sin duda en estos tiempos, ahorita que revisamos el estudio de Future of Trust, hay que tener una cultura de puertas abiertas. La transparencia y la honestidad definitivamente son claves fundamentales para construir esos niveles de confianza, o para desarrollar confianza, o para batallar con algún nivel de desconfianza que hayas creado. Definitivamente el tener una actitud y una acción transparente y honesta en cada uno de los puntos de contacto, aunque sea difícil a veces, es la garantía para desarrollar confianza y para impulsar propósito. Por otro lado, creo que con esta visión que les decíamos, y especialmente en nuestra región, hay que compartir nuestra visión de futuro. La gente espera mucho de las marcas, esperan certeza, como les decía hace un rato. Hay un estudio en el que hablan de que 3 de cada 4 personas piensan que las empresas tienen un rol determinante en crear futuro de nuestras sociedades y nuestros países, incluso mucho más que los gobiernos. Y saben que eso en nuestra región latinoamericana incluso se hace todavía más contundente o más importante. Entonces, el ser motores de impulso para la nación, para las personas donde operamos, es fundamental. Y otro tema es pensar en el contexto, es pensar local. No importa el tamaño de la empresa, no importa si somos globales, si somos locales, la clave está siempre en conectar y tener relaciones significativas con el propio contexto que nos rodea y con la sociedad en la que operamos, por encima de lo que pueda implicar una transnacional o una empresa nacional, o de las dimensiones que sean. Yo les diría que esas serían por lo menos algunas de las claves fundamentales para desarrollar confianza. Muy importante a tener en cuenta. Y finalmente, Kareli, ya para terminar, una última pregunta. ¿Cuál podría ser una buena práctica de impacto para impulsar una marca? Las buenas prácticas para impulsar una marca, ¿sí? Sí, así es. Déjame ver si me la pasaron de aquí. Sí, ¿cuál considerarías tú que podría ser una buena práctica de impacto? No estaba segura de la pregunta, ya entendí. Va. Dale. Pues hoy día, yo diría, como revisamos un poco, contamos con muchísima data. Y cómo desde la visión de marketing y de las comunicaciones podemos explotar esa data. Sin duda, creo que hoy la clave para impulsar una marca, amarrado y explotando al máximo todos esos valores de información que tenemos, es con la búsqueda de la personalización de las experiencias. La clave para mantener un cliente, para desarrollar un cliente, para desarrollar fidelidad, siempre va a ser clave la experiencia que les demos, la experiencia que diseñemos para ellos, que podría ser de una manera masiva o podría ser de una manera personalizada. Entonces, hoy los usuarios esperan altísimos niveles de relevancia, esperan productos, esperan servicios y experiencias que las sientan adaptadas a ellos y a sus necesidades. Y esto tenemos hoy la posibilidad de construirlo, y sin duda va a impactar no solo en el valor de las marcas en cuanto a percepción, sino en los resultados de negocio. El mundo digital y toda la movilidad nos está dando un momento de oportunidad a todos los profesionales de marketing infinito, porque nos está permitiendo un altísimo nivel de trazabilidad que sin duda nos va a permitir generar experiencias personalizadas como una clave de desarrollo hacia adelante. Entonces, yo diría que sea el producto que sea, productos masivos, productos más exclusivos, una gran clave para desarrollar e impulsar una marca, más allá de todo el tema de propósito que hablamos, sería ese tema, la personalización de las experiencias.
Claro que sí. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Kareli. Te damos un aplauso desde aquí, desde Lima. Ojalá te llegue hasta México, donde tú estás.